Mm. Uf. Ok, chicos. Hoy vamos a ver un documental, lo que vamos a entrar a ver un gobierno en el que se inició con la pandemia. Vamos a ver un poco de la parte de pandemia, un poco también referente a lo que pasaba en ese tiempo los gobiernos. Recordemos que durante ese lapso de tiempo estuvo Vizcarra, estuvo Merino y estuvo Francisco Sagasti, ¿de acuerdo? Y de ahí obviamente vino también ya para la parte final el gobierno de Pedro Castillo, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Aquí vamos a ver tres gobiernos, ¿ya? De acá también les voy a enviar el documento, otra ficha en la cual he anexado unas cosas por ahí, ¿de acuerdo? Porque son tres gobiernos, porque en la ficha que tienen ustedes en la mano solamente es de Martín Vizcarra. El que les voy a dar luego, cuando termine la clase con la grabación, ahí les voy a enviar la ficha completa con lo que es el gobierno de Vizcarra, de Merino y de Sagasti, ¿de acuerdo? Porque como son cortos los gobiernos, ya otra semana vemos lo que es Pedro Castillo con Dina y luego viene José Kelly con el actual presidente que tenemos, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, chicos. Comenzamos entonces la clase. Atención, atentos en el video, no sé qué pasó. Se picó. Ya, ahora sí. Bien, comenzamos entonces, chicos, atentos, comenzamos. Cuando el mundo daba la bienvenida a la nueva década en medio de la alegría y los fuegos artificiales el pasado 1 de enero, nadie se podía imaginar lo que nos iba a deparar en 2020.
El 7 de enero, las autoridades chinas anunciaron que habían identificado un nuevo virus, al que llamaron 2019 COV. El 11 de enero, China anunció la primera muerte en Wuhan. En unos días surgieron casos en Asia, Francia y Estados Unidos. A finales de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia internacional ante el rápido aumento de pacientes afectados por el coronavirus. ¿Sabes por qué te trabas cuando te hacen una pregunta de eso? Porque estás usando un traductor y no el de Google. Un ratito, chicos, ya mi compañero que no lo voy a hacer entrar porque estoy viviendo a la institución. Y yo ya dije bien claro, yo no voy a hacer entrar a estudiantes que están con problemas de pensión. El 7 de febrero, el médico Lin Weiliang, quien alertó a sus colegas de un nuevo coronavirus, murió infectado en el mismo hospital donde laboraba. 4 días después, la OMS le dio a la enfermedad el nombre de COVID-19, y en el mes siguiente lo declararía pandemia mundial. Se ha confirmado el primer caso de infección. El 6 de marzo se registró el primer paciente con COVID-19 en el Perú. En consecuencia, el gobierno de Martín Vizcarra declaró unos días después el estado de emergencia nacional y aislamiento social para evitar la propagación del virus. Solo se podía salir de casa para adquirir alimentos, medicinas y bienes básicos o para asistir a centros de salud. Además, se cerraron las fronteras para el transporte internacional de personas y los viajes interprovinciales. El 19 de marzo se registró el primer fallecido por COVID-19 en nuestro país, un hombre de 78 años con insuficiencia respiratoria severa. Al día siguiente, Elizabeth Nostroza deja encargo en la cartera de salud y lo reemplaza Víctor Zamora, especialista en salud pública. A inicios del mes, el Ejecutivo anunció que del 3 al 12 de abril habría salidas diferenciadas según el sexo para comprar alimentos y medicinas o acudir a bancos. En tanto, los días domingos se establecería una restricción total de circulación de personas. Los casos confirmados de coronavirus se continuaron elevando en todo el territorio nacional. En consecuencia, más de 5 millones de alumnos de colegios públicos empezaron el año lectivo a través de televisión, radio e internet mediante el programa Aprendo en Casa. En un nuevo intento por detener las aglomeraciones en mercados y centros de abastecimiento, el gobierno anunció que se multaría a quienes incumplieran las medidas restrictivas. Por otro lado, el COVID-19 también llegó a los penales y se registraron 28 muertes de presos por coronavirus, por lo que se dictó un paquete de medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles y con ello los contagios. El número de muertes por COVID-19 avanza en el país a ritmo acelerado y América se convierte en el nuevo foco infeccioso de la pandemia de coronavirus al superar el número de casos en Europa. En tanto, el Ministerio de Salud confirmó que en promedio más del 50% de los vendedores de los mercados intervenidos en el país estaban infectados con el virus. El presidente Vizcarra anunció la ampliación del estado de emergencia, la quinta desde que inició la crisis sanitaria hasta el 30 de junio. Asimismo, se mantuvo la cuarentena obligatoria en todo el país y el toque de queda con algunas diferencias por regiones. El Ejecutivo relaja algunas medidas para sobrellevar el confinamiento, por lo que desde el 3 de junio las personas reanudaron las actividades físicas en la vía pública. En tanto, los centros comerciales, conglomerados y tiendas por departamento empezaron a reabrir sus puertas desde el 22 de junio, con ciertas restricciones y siguiendo estrictos protocolos para proteger la salud de trabajadores y clientes.
Finalmente, el presidente Vizcarra anunció que desde el próximo mes, julio, se levantaría la cuarentena general en el país y se impondría una cuarentena focalizada en 7 regiones. En el primer día sin cuarentena, Lima mantuvo el caos que venía registrando en las últimas semanas. Las largas colas fueron la constante en diversos puntos de la capital. En tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio luz verde a la reanudación de los viajes interprovinciales. De igual manera, se procedió con los vuelos nacionales. Por otro lado, el presidente Martín Vizcarra renovó a su gabinete ministerial y designó a Pilar Macetti como la nueva titular del sector salud. El ministro de Relaciones Exteriores informó que ya se estaban negociando con 5 laboratorios del mundo para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19. Ante el aumento del número de casos y fallecidos a causa de la pandemia, el gobierno informó que se volverá al toque de queda dominical y quedan prohibidas las reuniones sociales. 11 días después de este anuncio ocurriría una tragedia. 12 mujeres y un hombre murieron en una intervención policial en una discoteca que funcionaba de manera clandestina en Los Olivos. Ya casi por cerrar el mes, otra mala noticia se daría a conocer. Perú superó a Bélgica y se convierte en el país con mayor tasa de mortalidad por COVID-19. Una misión científica china arribó a Lima trayendo un lote de vacunas contra el COVID-19 que se inyectarían a 6.000 voluntarios, como parte de los ensayos clínicos en nuestro país. En tanto, a mediados de mes, el presidente Vizcarra y la ministra de Salud señalaron que los indicadores de contagios, hospitalizaciones y muertes por coronavirus disminuyen gradualmente en el territorio nacional. Por tal motivo, se levantó la inmovilización obligatoria los días domingos en casi todo el país. Sin embargo, el uso de vehículos particulares aún quedaba prohibido a fin de evitar las reuniones sociales. Sobre las coordinaciones de la vacuna, el viceministro de Salud Pública informó que el Perú suscribió un acuerdo con la COVAX Facility, una colaboración global para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las vacunas. El gobierno peruano suavizó las medidas de confinamiento para los adultos mayores y levantó la cuarentena focalizada en algunas provincias en medio de un cierto optimismo por la mejora en los números de la pandemia. En tal sentido, también se autorizó el reinicio de vuelos internacionales a ciertos países bajo estrictas medidas sanitarias. Por otro lado, ante el incremento de personas en el litoral limeño, el gobierno dictó un decreto en el que se prohibió ingresar a las playas los viernes, sábados y domingos a fin de evitar las aglomeraciones. A mi hijo le gusta dibujar, puede convertirse en un verdadero animador. Toda esta semana estamos ofreciendo una clase gratuita. A pocos días de empezar el mes, se reportan 5 casos de difteria y 2 muertes. Por tal motivo, el MINSA anunció una alerta epidemiológica a nivel nacional. Días después vendría la destitución de Martín Vizcarra y la asunción al mando de Manuel Medina. Durante su efímero gobierno se ordenó que los vehículos particulares circulen nuevamente los días domingos. De con Sagasti como presidente y nuevamente con Macetti al mando del Ministerio de Salud, se anuncia que se modificará el horario del toque de queda, empezando esta vez desde la medianoche. En tanto, el MINSA informó que el 35% de la población de Lima metropolitana ya ha tenido COVID-19. Como parte de la reactivación económica, el gobierno aprobó la reapertura de actividades en cines, teatros, gimnasios, casinos y tragamonedas con un aforo de hasta el 40% en espacios cerrados. Por otro lado, se anunció también que se reiniciarán los vuelos comerciales de pasajeros hacia Europa, con 5 destinos permitidos inicialmente. Sin embargo, se suspendió de forma preventiva esta medida ante el riesgo de que llegue la nueva cepa del coronavirus aparecida en Reino Unido.
Finalmente, para evitar los contagios en las fiestas de fin de año, se decidió restringir el tránsito de vehículos particulares los días 24, 25 y 31 de diciembre, al igual que el 1 de enero. Sobre las coordinaciones de la vacuna, el jefe de Estado indicó que el proceso de adquisición es complejo, pero que en poco tiempo se tendrá una fecha definitiva. El objetivo final es vencer la pandemia. En eso estamos. Y no vamos a descansar hasta que todos estén vacunados. Ok, muy bien. Salimos de acá. Me voy a la ficha. Muy bien. Creo que es un recordar de algo que pasó y que, bueno, creo que a nadie, ¿no? Nos gustaría nuevamente regresar a este evento tan malo, ¿no? Que ocurrió. Yo recuerdo de que en el año 2019 ya había un reporte de eso, pero a nadie le tomó importancia. Y justo uno de mis familiares me dijo, acuérdate, me dijo, acuérdate de que esto va a crecer. Bueno, digo, de repente, vamos a ver, porque, vamos a ver. Y hecho, me acuerdo de que cuando estaba yo iniciando a trabajar, tuve una semana de trabajo y nos mandaron todos a virtualidad, a todos nos mandaron a virtualidad. Y fue una pelea bien, más para los profesores, que teníamos que modernizar nuestras máquinas, uno, y número dos, conocer aplicativos que no conocíamos. Por ejemplo, yo el Zoom lo conocí en pandemia, el Meet lo conocí en pandemia, sí, así lo he estado conociendo. Entonces, imagínense, este, eh, todo ello, ¿no? Todo esas cosas que han pasado, ¿no? Ocurrido. Vamos a ver los gobiernos que ocurrieron durante la etapa ¿no? Recordemos que la vez pasada vimos la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el problema que tenía con Odebrecht. Viene a asumirlo, obviamente, Vizcarra, porque Mercedes Arauz no lo tomó. Asumió por sucesión constitucional y era el primer vicepresidente. Lema, el Perú primero. Estilo de gobierno, se caracterizó por buscar conexión directa con la población. La calle ante la falta de apoyo en el Congreso. ¿Sí? Tipo Gerín, igualito. ¿Sí? Eje de gobierno. Vizcarra centró su gestión en cuatro pilares fundamentales. Uno, integridad y lucha contra la corrupción. Tras los audios de los cuellos blancos del puerto, corrupción en el sistema judicial, impulsó las reformas profundas. Fortalecimiento institucional. Buscó reformar la forma en que se eligen jueces y el funcionamiento de los partidos políticos. Ahí se hablaba un poco de que los partidos políticos recibían un dinero, todavía no lo reciben, ¿no? Por los problemas que hubo también con el partido de Keiko Fujimori, Poder Judicial, pero por la Constitución misma se basa la Constitución da. Es decir, hay que ver una cosa, en la Constitución tiene una reforma que los jueces y jueces son nombrados, pero quienes elige fue ese Congreso. Igualmente, el BCR, cuando Velarde se retire, él puede decir fulano, fulano y mengano, pero él no lo escoge, quien escoge es el Congreso. El Congreso es el que escoge a los jueces, al presidente del Banco Central de Reserva, ¿de acuerdo? Pero las funciones como Banco Central de Reserva no lo puede tocar porque esto es del Banco Central de Reserva, porque la Constitución lo dice, es autónoma. ¿De acuerdo? No como la del 79 que el BCR estaba controlado por el Congreso y por el Ejecutivo. No, es autónomo. Entonces, ahí ya no puede hacer nada el Congreso. Por eso, obviamente, quieren cambiar la Constitución para coger mano de plata ahí en las cajas, ¿no? En las cajas fuertes del BCR, ¿no? Crecimiento económico enfocado en la descentralización y obras en regiones. Y desarrollo social, especialmente en salud y educación. Bien. Hitos y conflictos políticos. Vamos a ver referéndum del año 2018. Para lograr las reformas que el Congreso bloqueaba, Vizcarra convocó a un referéndum nacional donde la ciudadanía aprobó, primero, la creación de la Junta Nacional de Justicia, ¿de acuerdo? La regulación del financiamiento de partidos políticos, lo que te menciono. La no reelección inmediata de congresistas. La no reelección inmediata de congresistas.
Por eso, para evitar esto, los grandes congresistas fueron a la bicameralidad, porque esa ley era para los que eran unicameralidad. La única cameralidad era solamente congresistas. Como es la bica, no, yo no soy congresista, soy senador y diputado. Ahora ya saben de dónde viene esa sacada de vuelta. Ahora te comento, el pueblo nunca aceptó la bicameralidad, ¿de acuerdo? Pero ellos, como sea, hicieron eso y por eso hoy en día vamos a perder el tiempo y lo peor que no conocemos quiénes son los candidatos, porque estamos más perdidos que Tupac Amaru en la Segunda Guerra Mundial, quiénes son los representantes de tu distrito o de tu provincia o de tu región que te va a representar, porque son más de 36 partidos políticos, son 36, 36 elecciones para presidente, sumado y duplicado a los senadores y a los diputados, sumados a los que son a la Cámara Regional. Sí, imagínate, sí, todo eso lo que han hecho el Congreso, el Gran Congreso, que hoy en día han escogido a un presidente que habla sobre de juntar todo eso, pero vamos a ver qué hace, porque lo veo que está como Jerís, ¿sí? ¿Ok? Y eso también gracias también al partido de quién, del grupo de Renovación Popular del señor López Aliaga, que fue el que dio esa chance. Que recordemos quién fue la que impulsó esa vacancia. ¿De acuerdo? Entonces, lamentablemente, y obviamente quien también lo reafirmó durante el día martes fue el grupo de Keiko Fujimori y de Acuña. Acuña no apoyó a su hermano, pero se apoyó obviamente a Perú Libre. Keiko apoyó a Perú Libre, Renovación a Perú Libre. ¿Se dan cuenta? Es decir, en una parte tontamente ellos decían, no, vamos a molestar a Perú Libre para que Perú Libre sea mal visto, pero el daño lo hace también al país. Un daño fatal, porque hubiéramos mantenido al presidente que teníamos, sea como sea, un desastre, pero no nuevamente es tener un octavo presidente en menos de 10 años. Imagínense, 10 años que han sido 2 presidentes, se echen 8, ¿no? Resolución del Congreso del 19. El 30 de septiembre de los 19, tras la denegación fáctica de una cuestión de confianza realizada con la elección del magistrado del Tribunal Constitucional, Vizcarra utilizó sus facultades constitucionales para disolver el Congreso, convocando nuevas elecciones legislativas para enero de 2020. Imagínense. Pandemia de COVID-19 2020. En marzo de 2020, el Perú enfrentó la llegada de la coronavirus y Vizcarra decretó unas cuarentenas más estrictas del mundo. Su gestión fue criticada por falta de oxígeno, colapso de hospitales, el uso de pruebas rápidas en lugar de moleculares. Final del gobierno de vacancia. En 2020 surgieron testimonios de aspirantes o colaboradores eficaces que acusaban de recibir coimas como gobernador regional de Moquegua, caso Lomas y el hospital de Moquegua. El 9 de noviembre de 2020, el Congreso lo declara incapaz moral y permanente y fue vacado con 105 votos a favor. Consecuencia, Manuel Merino asumió la presidencia, lo que desató. A ver, por favor, Gabriel, ¿estás jugando? Ya pues, Gabriel. No me hagan perder el tiempo, chicos. Si no desean estar en clase, se pueden retirar, pero no estén incomodando a sus compañeros ni a mí. Consecuencia, Manuel Merino asumió la presidencia, lo que desató masivas protestas sociales y generación del bicentenario, lo que hoy en día se le llama la gran generación Z, ¿no? Esa generación que está más perdida, que no sabe ni siquiera por quién votar, ¿no? Y que supuestamente tiene más de 5.000 líderes que encabezan la generación Z. Es decir, son chicos que no, ni siquiera tienen un líder, que no tiene ni siquiera a quién seguir y que siguen solamente las olas de las corrientes, ¿no? Es decir, si la ola va para arriba, ellos también se suben para arriba sin preguntar por qué se suben para arriba, ¿no? Entonces, y recordemos también una escena que todavía lo tengo aquí en la mente cuando vemos en la televisión, cuando entra del Solar, Salvador del Solar, que fue el premier de Vizcarra al Congreso y entra con fuerza.
a empujones ingresa. ¿Ya? ¿Qué? ¿Lo tienes usando, Elba? Porque lo tienes usando la máquina porque lo estoy usando. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso es lo que recuerdo, por qué también fue motivo de la vacancia de este señor. Sí, su idea era cerrar el Congreso, no lo logró porque viene este problema. Y aparte recordemos que también tuvo un problema con el aeropuerto que estuvo haciéndose allá en la parte sur del Perú. Sí, muchos problemas que hubo, ¿no? Con referente a Vizcarra. Y uno que le enlodó bastante fue cuando se le encontró que el señor se había vacunado con dos ministros más de a toda su familia. Y recordemos lo que pasó. Por eso le está pagando crimen ahorita en la cárcel. ¿De acuerdo? Eso es con referente al gobierno. Recordemos que entró Merino. Vamos con Merino. Gobierno interino de Merino que no duró absolutamente nada, porque fue el 10 de noviembre hasta el 15 de noviembre, ¿no? Del año 2020. Su primer ministro fue Antero Flores Arauz. Asumió el mando con sucesión constitucional a ser presidente del Congreso tras la vacancia de Martín Vizcarra. Lo más chistoso, ¿saben qué, señores? Este Congreso es, no sé, si es el Congreso único en el mundo. Ellos vacan, escogen al presidente del Congreso como presidente y ellos mismos lo sacan. Si yo me pregunto, de 105, y luego acepto esto, y luego es como ahorita, ¿no? Y sale en la televisión cuando el día martes, ¿no? Salen los grupos de renovación popular, ese señor López Aliaga, sale, ¿no? Que nosotros, ¿no? Sí, como diciendo, no estamos de acuerdo. Oye, pues si tú lo generaste, tú mismo lo incentivaste, indirectamente eres culpable. Es como decir, yo contrato a un sicario a que vaya a matar a alguien, lo mata, ya lo mató, lo ponen preso. Yo me iría preso también, porque va a hablar, pues va a decir, no, me dijo tal fulano, me dijo Gerardo que lo manda a matar. Me voy a la cárcel, puede decir, no me puedo victimizar. Ese es nuestro gran congreso que tenemos. ¿Sí? Conflicto. ¿Por qué estallaron las protestas? La Asunción de Merino fue percibida por gran parte de la población, especialmente por los jóvenes llamados generación del Bicentenario, como una toma de poder ilegítima o un golpe parlamentario. Lo que pasa es que el señor Vizcarra tuvo también desfachatez de dar bonos. Y te comento que esos bonos de dónde salieron de la reserva del Banco Central. So pretexto de la pandemia, porque por constitución dice cuando hay este tipo de casos, no, el Banco Reserva puede hacer eso. Él tomó parte del dinero y comenzó a repartir, dar bonos, dar bonos, dar bonos, todo el tirimundo, ¿no? Si él no medía si era una persona de edad, hasta le daba a chicos que recién tenían 18 años o tenían 19 años, que ni siquiera sabían que era un dinero y algunos recibían hasta doble bono, hasta doble bono. Y gente que realmente lo necesitaba no lo recibía. Entonces, esa generación, por eso no estuvo de acuerdo que se vaya el señor Vizcarra, que es el que les dio todo ese beneficio durante esa época de pandemia, y obviamente fueron en contra de Merino. ¿Y qué hizo el Congreso? Ah, no, yo no quiero hacer que perder mis votos, no quiero que mis votos se pierdan, quiero hacer un Congreso bueno, quiero que el joven vea que el Congreso es bueno. Mira, Congreso bueno, sacaron por darle el gusto a quién, y aquí metieron a una persona que era 3 veces más que Vizcarra, ¿no? Las razones que rechazaron fueron que la velocidad en que se evacuó y Vizcarra en medio de una pandemia, ¿ya? El temor a que el nuevo gobierno frenara la reforma universitaria, que es la SUNEDU. A ver, recordemos de la SUNEDU. En ese tiempo, la SUNEDU comenzó a supervisar las universidades y muchas universidades fueron cerradas. Da Garcilaso, a las peruanas, muchas que no tenían sus papeles en regla. ¿Y qué pasó? Muchos de los estudiantes, obviamente, ¿no? Fueron afectados. Pero te comento algo. Si tú preguntas a un joven de ahora, de esa generación Z, si está estudiando, ¿tú sabes dónde están estudiando?
en la Universidad de Lima. ¿Te das cuenta? Sí. Yo no entiendo, como decía por ahí un comentarista político internacional, ¿no? Que la persona ociosa se queja, pero vive de lo que se queja, ¿no? Es como decir, no me gusta el arroz con pollo, ¿no? Porque es malo matar el pollo, pero me como el arroz con pollo y con pollo, porque si no hay pollo, no es arroz con pollo, ¿no? Así es la situación, ¿no? ¿Qué más? Luego, la conformación de un gabinete ministerial considerado como conservador y alejado de la realidad juvenil. Oye, ¿qué realidad juvenil si el joven no aporta? Es decir, realmente, a ver, el joven de ahora no aporta y no ayuda mucho. Esa es la verdad. Porque si apoyara, por lo menos yo tendría una opción de saber por quién votar. Hoy tú le preguntas a un joven por quién votar y no sabe por quién votar. Y en su mente, lo único que tiene, porque lamentablemente eso se lo metió en los grandes gobiernos, es Fujimori, Acuña, López Aliaga. Es decir, habla porque tiene que seguir la corriente, pero no piensa. Y lo peor, que como no se informa, y lo peor, que no lee la Constitución, porque habla porque tiene que hablar como pasa con los candidatos que vemos en la televisión o que vemos en TikTok cuando son entrevistados y hablan que van a hacer 1 millón de viviendas, tanta cosa, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? 1 millón de viviendas van a hacer, ¿ok? Y no saben cuántas viviendas hacen el aparato privado y están perdidos, es porque no leen la Constitución, no están preparados. Y si así están los candidatos que están yendo al Congreso, imagínate los jóvenes de ahora cómo están, ¿no? Entonces, conservador, ministerios o primeriato que se le dice, han sido conservadores. Y recuerdo una cosa importante, el Perú es un país conservador, y lo que ellos querían, ¿sabes lo que ellos querían? Es que acepten los matrimonios entre hombres, entre mujeres, que exista lo que es el LGTB, que entre los varones que se creen mujeres a los baños de mujeres, todo eso. Todo eso ellos querían. Por eso ellos hablaban que porque era conservador. ¿Se dan cuenta? Por eso, lamentablemente, la sociedad está así tan dañada. Los jóvenes ahora están tan dañados que no saben qué hacer. Protestas nacionales. Desde el primer día, miles de ciudadanos salieron a las calles en Lima y principales ciudades del país. Hay otra cosa más. Merino perteneció a la Acción Popular, por eso también fue una de las razones. Y Acción Popular es un partido conservador con idea de Belaúnde de Terry, de lo que somos de la época de los 80 y de los 70, recordemos de Belaúnde de Terry, cómo fue su primer y segundo gobierno de Belaúnde de Terry. La represión. Las marchas fueron reprimidas duramente por la policía. El 14 de noviembre fue la noche más trágica durante la gran marcha en el centro de Lima. Fallecieron los jóvenes estudiantes Inti Sotelo y Brian Pintado. Que hecho de paso, su papá, escúchame, y eso no lo comentan los grandes críticos, echan la culpa por echar. Su papá de uno de ellos dijo sí, le dijo sí, hijo, ¿por qué vas a ir? No vayas, quédate acá. No, papá, que tengo que ir. Mira, el papá le había dicho no vayas. El chico se fue. Una persona ya mayor, ya mayoría de edad, es su decisión. Dime ¿tú vas a echar la culpa al presidente, a la policía? Fue su decisión de él. Y más aún, si él sabía que estaba yendo a una protesta, oye, es como que si yo te dijera, voy a irme al Estadio Nacional a alentar a mi equipo, pero me dicen no vayas porque de repente, como hay unas barras, yo voy. Yo voy en viento y marea, yo voy. Pero soy consciente de lo que me va a pasar. Yo no soy ningún niño. Soy una persona consciente de lo que me va a pasar, lo que puede ocurrir en ese encuentro. O sea, como dice, lamentablemente hoy en día, la parte de la justicia, la parte judicial están tan dañada, están tan consumida, que echan la culpa por echar fácilmente, ¿no? Y a lo que es malo lo ven bueno y lo que es bueno lo ven malo, ¿no?
Renuncia masiva. Tras la muerte y la violencia, la mayoría de sus ministros renunciaron en cadena dejándolo solo. Obviamente, porque es que se le vino encima, toditos eran contra él. Entonces, él también tomó la decisión, como me dejan solo, me voy, ¿no? Y es que en la política es así, ¿no? El 15 de noviembre, presionado por las Fuerzas Armadas, el Congreso y la Liberación Popular, Manuel Merino anunció su renuncia irrevocable a la presidencia a través de un mensaje a la nación. Consecuencia, el país quedó con cefalía, sin presidente, por unas horas. Lo que pasó con el día lunes para martes, que nos quedamos buen tiempo de horas sin presidente, por unas horas hasta que el Congreso eligió a Francisco Sagasti para liderar el gobierno de transición hasta las elecciones de 2021. Ahí pasamos a las elecciones de 2021, a lo que es Sagasti. Periodo del 17 de noviembre del 20 hasta el 28 de julio del 21. Fue elegido por el Congreso como presidente de la mesa directiva tras la renuncia de Manuel Merino por ley. Le correspondía asumir la presidencia de la República. Perfil, ingeniero, académico, escritor y pertenecía al Partido Morado, el único bloque que no votó a favor de la vacancia de Vizcarra, el Grupo Morado, partido de no me acuerdo el nombre de que decía que era mantenido por su esposa, no recuerdo. Los tres grandes desafíos. A. Lucha contra la pandemia COVID-19. Cuando Sagasti asumió el Perú no tenía contratos firmes para vacunas. Compra de vacunas. Logró cerrar acuerdos con laboratorios como Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Vacunación masiva. Inició proceso de inmunización nacional priorizando al personal de salud y a adultos mayores. Oxígeno medicinal. Instaló plantas de oxígeno en diversas regiones ante la escasez crítica durante la segunda ola. Estabilidad política y social. El país venía de protestas violentas. Sagasti buscó un tono conciliador. Crisis agraria 2020. Enfrentó un paro de trabajadores agrícolas ITA en el norte del país, lo que llevó a la derogación de la antigua ley Silinter y la aprobación de una ley de la régimen laboral agrario. Reforma policial. Realizó cambios en el alto mando de la Policía Nacional de los incidentes de violencia en la protesta contra Merino. Elecciones de 2021. Su gobierno cumplió con el programa electoral a pesar de las dificultades sanitarias, garantizó la neutralidad del Estado en elecciones donde resultó ganador Pedro Castillo, que después que se dijo hace poco, dice de que Keiko Fujimori presentó una demanda y al final se vio que hubo fraude en las elecciones de 2021. Es decir, no hubo garantía, no hubo garantía, no hubo garantía. Pedro Castillo, y aparte también, recordemos que en la prensa internacional ya se le había dado como ganador a Pedro Castillo. Sí, bueno, ya se había dicho eso ya. Se ya había, ¿no? Y al final se dio. Por eso hubo ese fraude. Legado de gobierno, a diferencia de sus predecesores, el gobierno de Sagasti se caracterizó por la prudencia fiscal, economía estable y el avance científico. Fue apodado coloquialmente como el Quijote por su parecido físico con el personaje y con su estilo pausado al hablar, ¿no? Pausado, tranquilo, ¿no? Pero eso sí, un poco también déspota y malcriado, porque cuando iba a la rueda de prensa, callaba. No, no, tú no tienes que hablar, yo ya hablé, ahora tú tienes que hablar. Ya hablé contigo, ¿no? Y eso está mal, porque si es una rueda de prensa, tú tienes que darte cuenta que te van a entrevistar y te van a hacer preguntas. Y tú tienes que estar atento y tienes que contestar las preguntas que se te dicen. ¿Sí? Ok, chicos, ya, bien. Voy a pasar el link de la segunda parte, chicos, un ratito, ya, para que puedan entrar. Ya. Ok, ya pasé el link para que puedan ingresar, se acaba el tiempo, ingresan de nuevo al mismo link que le he enviado, ¿ya, chicos? Ya, ingresan de nuevo, ya, por favor, de inmediato para explicarle la tarea de comunicación y de historia.
Ok, chicos, esperemos que eso lo demás para que me puedas entender. De paso voy a abrir el WhatsApp el tema ya, voy a abrir el tema de comunicación, ya un ratito, chicos, porque quiero explicar algo que tienen que hacer en comunicación. Si no es cierto, no hay tarea, pero sí les voy a mandar un trabajo que tienen que presentar esta semana. Muy bien, chicos, a ver, vamos a ver acá, a ver, un ratito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ya cuenten ahí sus compañeros. A ver, bueno, ya está entrando, ya verá cmo ingresa. Muy bien, chicos, hemos visto el gobierno de Vizcarra. Vamos a ver acá unas cuantas preguntitas que tenemos acá para completar. Ya, vamos a ver la primera. No, yo no sé quién es Saomi. Yo no puedo hacer entrar a Saomi. Yo ya dije bien claro, tienen que poner el nombre. Yo no voy a hacer ingresar a personas que siguen poniendo nuevamente sin nombre sus dispositivos. Tienen que poner nombre. Vamos con la primera. Dice, ¿cuál fue la principal medida aprobada en el referéndum de 2018 que afectó directamente a los parlamentarios? ¿El aumento de sueldo, la no reelección inmediata o la inmunidad parlamentaria vitalicia? ¿Cuál fue? La B, la no La B, profesor. la B, profesor. La no reelección inmediata. La no reelección inmediata, ¿no? Hecho de paso, estos bandidos, muchos de los congresistas que están que se reeligen, es que ya no van a como congresistas, van como diputados y senadores. Para que sepan, antes que elijan, sepan con quién van a votar. ¿Qué organismo reemplazó al Consejo de la Magistratura tras la reforma de Vizcarra? Tribunal Constitucional, Junta de... La Junta Nacional de Justicia, profesor. Exacto. La B, Sí, profesor. profesor, la Junta B. Nacional. Claro, muy bien. A ver, ¿cuál fue el motivo constitucional por el cual Vizcarra fue disuelto? ¿Cuál Vizcarra disolvió el Congreso en el 19? ¿Por un golpe del Estado militar? ¿Por la denegación de dos cuestiones de confianza? ¿Cuál fue? La La B. B, La B, Sí, profesor. La B. Claro. Recordemos Estoy testeando. a ver, su audio, por favor. Ya, muy bien, chicos. Esta es tarea para ti. Este de acá es tarea para ti. Lo voy a sombrear para que veas que es tu tarea. Ya, esta es tarea para ti. Es referente a lo que el tema de la COVID, ¿no? La decisión del Congreso, todo eso. ¿Ya? Vamos al gobierno interino de Manuel Merino. Manuel Merino. Vamos a ver. ¿Verdadero o falso? ¿Manuel Merino llegó al poder tras ganar las elecciones generales? ¿Verdadero o falso? Falso, falso, falso. Ah, Falso, profesor. falso. Profesor, no mandó esa ficha. Bueno, a ver, no han estado atentos en clase. Dije bien claro de que yo voy a enviar esta ficha cuando acabe la clase, porque le he agregado estos gobiernos, porque son Ok, gobiernos. profesor. Okay. Sí, ok, yo escuché también. A ver, vamos con el otro. Su gobierno duró menos de una semana debido a las protestas sociales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Inti, Sotelo y Brian Pintado son considerados mártires de esta protesta. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profe. Bueno, ahí le pondría falso porque para mí no son mártires, para mí son personas que fueron con previo aviso de sus papás, que para mí no son héroes, pero como la historia quiere colocarlos como héroe, que no estoy de acuerdo,
Y algo que dijo el presidente el día martes, el actual presidente, y es cierto, chicos, la historia que enseñan en muchos colegios no son ciertas, son distorsionadas. Por eso es bueno averiguarte tú, no te dejes llevar por por lo que te puedan colocar. Tienes que saberte la verdad de la historia. Tienes que saber de la verdad de la historia. Algo que dijo el presidente actual, José María Balcázar, es cierto, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado, claro, Juliet, es irresponsabilidad, porque si yo sé que soy una persona adulta y me voy a una protesta, no es como que yo me voy a un concierto. ¿Para qué voy a un concierto? ¿A escuchar ópera o a escuchar o ver un partido de fútbol? ¿A escuchar una ópera o a escuchar un concierto de rock? Entonces, yo ya sé a lo que voy. Y si mi padre me dice, oye, hijo, ten cuidado, me voy sabiendo que me puede pasar algo, no me puedo considerar un héroe, pues lamentablemente, no, tampoco no puede, claro. También se puede decir que es culpa de los policías, porque hay policías buenos y policías malos, pero acá yo asumo más la responsabilidad de ellos. Yo diría, es cuando, por ejemplo, mi hijo, si un día mi hijo me dice, papá, voy a una huelga, hijo, pero no vayas, sabiendo que le estoy diciendo, y él va y le pasa algo, me va a doler como padre, pero ¿sabes qué? Como conciencia va a decir, mi hijo, yo le avisé, y él ya es mayor de edad, y no le pueden echar la culpa a otra persona porque es su decisión de él de haber ido a esa protesta, a esa huelga, sabiendo de lo que iba a pasar. No es culpa del gobierno, culpa no. Es cuando, por ejemplo, yo escucho a personas que dicen, estoy sin trabajo porque en el Perú no hay trabajo, estoy sin trabajo porque por culpa del gobierno, yo estoy así. No, no te la culpa de los demás. No enseñes a las personas, a los jóvenes, esas ideas erróneas, porque la decisión que tú hayas tomado, que tú hayas elegido, es tuya, no es culpa del gobierno, no es culpa de tu mamá, no es culpa de tu papá. Y hay que tomar muy en cuenta eso. Vamos con la siguiente. El gabinete de Berino fue apoyado masivamente por los estudiantes. Falso, ¿verdad? Falso. Falso. Bien. Acá tienes otra tarea también que te tiene con referente a este análisis críticos y también con referente a un vocabulario político. También es tarea para ti, ¿ya? Vámonos al gobierno de Francisco Sagasti, al Quijote Francisco Sagasti. ¿A qué partido pertenecía Sagasti? ¿Qué color era? Cuando te dan un golpe, ¿qué color se pone tu pelo cuando te dan un golpe? Morado, Profesor, morado. morado. Ah, muy bien. Una de las misiones principales de su gobierno fue la compra de las, Las vacunas. lo que no nos gusta a la mayoría de nosotros, que nos vacunan. Ajá, las vacunas. A ver, el audio, por favor. El gobierno de Sagasti es considerado un gobierno ¿de qué tipo? ¿Cómo fue considerado el gobierno de él? ¿Cómo fue su gobierno de él? ¿Cómo fue? Transición y conciliación, profesor. Transición y conciliación. Muy bien. De transición y conciliación. Y conciliación. Tarea también tienes acá. Esta tarea bonita y hermosa que tienes para ti. ¿Ok? Ahí tienes tu tarea. Listo. Hoy día hemos tenido 3 gobiernos. Obviamente son gobiernos cortísimos, bien cortos son, pero ahí tienes tu tarea. Vámonos a comunicación. En comunicación te voy a dejar una tarea muy bonita. Yo sé que te va a gustar, te va a encantar lo que vas a hacer. Yo sé que te va a gustar, ¿ya? Vas a hacer lo siguiente. Vas a entrevistar a cualquier miembro de tu familia. A cualquier miembro de tu familia. ¿De acuerdo? Entrevista a cualquier miembro de tu familia y escúchame, no lo vas a grabar en video, sino en audio. Imagínate que estás en una radio,
vas a entrevistar a tu familia. De repente, no, mi amor, mi vida, mi cielo, mi corazón de melón, mi osito de peluche, te voy a entrevistar. Mi amor, ¿qué sentiste cuando te enamoraste de mí? No, por ejemplo, ¿no? Ponles un título, ¿no? Mi primera vez, un ejemplo, ¿no? Mi primer amor, ¿no? O de repente, si no tienes enamorada, por ejemplo, la vida de mi papá, o si tú tienes vida a tu papá o a tu mamá, o de repente, ¿cómo es mi hijo en el colegio? ¿No? Lo entrevistas, haces una entrevista. Unas 4 preguntas o 5 máximo que le puedes hacer a tu hijo. Yo te dejo a tu criterio qué pregunta le vas a hacer. Es una entrevista, ¿ya? La duración de la entrevista tiene que ser un máximo de 4 minutos, perdón, 5 minutos, mínimo 4. Si yo no quiero una entrevista que dure 2 minutos, no, pues, máximo unos 3 o 5 minutos. O ya que te pases unos 8 minutos, bacán, ¿de acuerdo? Nada más. ¿Y dónde me lo vas a enviar ese audio? Me lo vas a enviar a mi personal. No le envíes al grupo de tarea, de letras. Me lo envías a mi personal con tu nombre. Profesor, soy el alumno Gerardo Tábara, ahí estoy enviando mi entrevista. Ok, y con el título, ¿no? Por ejemplo, mi hijo en el colegio. Ya, tú haces la entrevista a tu hijo, ¿no? Vas con tu celular, recuerda, imagínate que tú eres el que estás entrevistando y el entrevistado, ¿no? Tranquilo, pausado, no es correr, ¿no? Ok, y hace la entrevista. Tienes hasta este viernes para que me lo entregues. Este viernes, el trabajo. ¿Está claro? ¿O vuelvo a repetir? Profesor, consulta, ¿es solamente en tu entorno familiar o puede ser también una amiga o un amigo? Ya, no hay problema. Si hay un amigo, una amiga, no sé, un tío, una tía. No es necesario que sea en torno a familia. Yo lo hago más por lo que para evitar que estén saliendo. Pero si es que tú quieres entrevistar a un amigo, una amiga, no hay problema. Ya, Repito, profesor. tienen que Ya, colocarle, profesor. a la entrevista, tienen que colocarle un título que se titula. Por ejemplo, si van a hablar de los ovnis, vas a hablar de los ovnis. Si vas a hablar de política, habla de política. Si vas a hablar ¿cómo se llama? De, de brujería, un ejemplo, ¿no? Brujería. Si vas a hablar de Dios, de Dios. Pero repito, que sea una entrevista que se entienda lo que hablas. Yo no quiero ¿qué dijo? ¿Qué quiso decir? No, porque recuerda que estamos hablando ya de lo que es la entrevista radial. Y he dicho bien claro que la característica de la entrevista radial es que es un estilo coloquial, escribir como se habla, un lenguaje sencillo, oraciones cortas, ¿no? O sea, tiene que ser un mensaje corto y breve, palabras en voz, ¿no? Es la voz y que se entienda, que se entienda. Profesor, ¿le puedo colocar un efecto de fondo? Claro, si quieres ponerle una musiquita instrumental, hazlo. Hazlo. Recuerda que estás en la radio. En la radio están entrevistando y a veces ponen una música de fondo, ¿no? Como para animar, ¿no? Ok, si vas a hablar de salsa, pues ponerle una salsita de fondo. Si vas a hablar de rock, si vas a hablar de un guayno, del guaylas, pon una música de fondo de guaylas, pero con volumen en la cual te escuche yo a ti, no a la música, a ti y al que estás entrevistando. ¿Está claro, chicos? Profesor, Sí, dentro de estas profesor, sí. Sí, profesor. profesor, dentro de estas conversaciones pueden entrar otros temas adicionales. A veces en una entrevista se puede agregar cosas, pues, ¿no? Te lo dejo a tu criterio, si ya te dejo tu libertad. Que sea, como te voy a repetir, una entrevista. Mira, lo que yo voy a más analizar
es que cuando yo escuche la entrevista, yo puedo entender las palabras. Si yo no quiero entender palabras que... ¿Qué? ¿Qué? No. Quiero escuchar la pronunciación correcta. Más de ti que el entrevistado. Más de ti, porque eres tú el que vas a entrevistar. A ti, que eres el estudiante. A ti que voy a evaluar. No al entrevistado. No a tu hijo, no al esposo, no al amigo. No, a ti. Quiero que se te entienda Ya. lo que vas a hablar. Si yo no quiero que diga, amigo, a ver, papá, ¿y tú qué? ¿Qué? Y y no se entiende nada. Pronunciación, mueve los labios, vocaliza, vocaliza. De paso que estás haciendo ejercicios a tu rostro para evitar también hay una enfermedad que se le llama la parálisis facial. Ríe, haz muecas. Obviamente no toscas, ¿no? Muecas como para que tu rostro tenga esos movimientos y no se olvide que, obviamente, imagínate, vas a estar todo serio ahí o renegón, vienen las arrugas, viene tu cara de pocos amigos, no. Por eso es la vocalización, ya, por favor. ¿Ok? Que eso voy a más analizar. Más que el tema, es que yo entienda lo que tú estás hablando. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? Sí, 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 profesor. profesor. Ya, ok. Ya. El tema te lo dejo a tu libertad. Tú elige el tema que tú quieras hablar. Yo te lo dejo a tu libertad. Ya es criterio tuyo, qué es lo que quieres hablar. Ya, ok, chicos. Bien. Mínimo 3 minutos, ¿no, profesor? De entrevista. A ver, repito, la duración yo le doy unos 8 minutos. Si hay un poquito más, bienvenido sea, no hay problema. ¿Ok? Lo importante está que quiero que lo hagan pausado, no corran en la entrevista. Yo no quiero correcaminos. Señor, ¿qué le parece el dedo? Ya, muy bien. ¿Y qué más? Ya, no, no puede. Es decir, háganlo pausado, no importa el tiempo que van a utilizar, con tranquilidad, ¿no? Que sea amena la conversación. Yo no quiero témpanos de hielo cuando esté escuchando todos secos, porque mira, siendo radioprograma del Perú, los que comentan la noticia hacen también sus bromas, se llaman bromas, ¿cómo le dicen esto? Eh, Hay una palabra, son bromas, pero no son ni vulgares ni de tonos altos, sino son bromas bien, como dice, bromas para inteligentes, ¿ya? Chistes para inteligentes, ¿no? Ya. Ellos lo hacen riéndose para que no sea aburrida la conversación, ¿me entiendes? Por eso te digo, el hecho que tú haces una entrevista de noticias no quiere decir que te pongas pues todo, ¿no? Seco, hielo, ¿no? ¿No? Que sea obviamente, un ratito chicos, Depende del tema también. ¿ya? Ok, eso. Sí, quiero que sea ameno, ríete. Oye, oye, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a ver lo que es los OVNI. Acá tengo como invitado especial a fulano, ahí tú mencionas el nombre, ¿no? Hoy día vamos a hablar del tema de los OVNI. Dime, ¿has visto un OVNI alguna vez? Ah, ya te dirá, también que sea ameno, ¿no? Uy, sí, sí, tampoco sé. Tenemos como entrevistado especial a, yo diría el tema de hoy día es el hombre. Uy, Dios mío, vas a hacerme dormir. Que sea ameno la conversación. Recuerda que estás dialogando con la otra persona. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Ok? Sí, profesor. Ya, los que son ahí cara de pelos, sonrían, ve. Quiero escuchar una sonrisa en el momento que estoy escuchando. ¿Ya? La de Ñengo. Una sonrisa sensual, sexy, ¿ya? ¿Ok? Bien, bien, chicos. Y bien, ahora sí, la otra semana no se olviden que son los exámenes, 2 exámenes del mes de febrero. Repito lo que dije en la anterior. Solamente voy a enviar los exámenes a su personal de cada uno de ustedes, a los que están al día en el pago de la mensualidad. ¿Qué quiere decir? Si el estudiante está debiendo 2 meses, 3 meses, 4 meses, no va a dar examen. No da examen.
y tampoco se le va a duplicar el examen. No hay examen. ¿Ya? Porque creo de que ya se les ha escrito, se les envió mensajes, hasta se les ha llamado, algunos han dado fecha, no cumple con la fecha y cuando se les llama no responden la llamada, no responden el mensaje. Entonces, para no estar más con ese tipo de acción, que a mí no me gusta, y aparte también no estar afectando a los demás chicos que sí están al día en el pago, ¿de acuerdo? Voy a optar en hacer solamente por su personal voy a enviar. Así que no esperen y me pregunten, profesor, ¿ya envió? No, 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 yo lo voy a enviar a su personal. ¿De acuerdo? Y otra cosa, estudiante que yo veo que está mandando esos exámenes a grupo de ciencias o de letras o de SEBAS, yo automáticamente le elimino los exámenes. ¿Sí? Porque yo no quiero que se repita lo de día que han estado repitiendo. El link en los grupos. Eso me encargo yo de hacerlo. ¿De acuerdo? Yo quiero que me puedan entender ese aspecto. Así que tienen esta semana para los estudiantes que están todavía debiendo pendientes que se pongan al día. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer entrar a todos. Hoy día sí me he hecho entrar a algunos por orden ya de dirección, que como dicen ellos, profesor, estamos llamando, no contesto, le estamos dando mensajeros, no contesto. A mí igual están conmigo. ¿No? Entonces, como no contestan y no quieren estar atentos, lo siento mucho. Lo siento mucho. ¿Sí? ¿Qué más le iba a decir? Bueno, eso es todo. Y no se olviden del trabajo de comunicación, que también ahorita lo voy a enviar ya para en el documento, lo que les estoy indicando, que lo que tienen que hacer ya, para esta semana. No tiene que pasar del viernes. Hasta el viernes lo voy a recibir. Nada más. ¿Ya? Ok, chicos, eso es todo. Nos vemos el día domingo de la próxima semana, que ya es 1 de marzo, se acabó febrero. Cuídense bastante y buen fin de semana. Goodbye. De igual Gracias, manera, profesor. bendiciones. Cuídese. Gracias a todos. Chao a todos. Luego. Chao.